haciendo más cosas, ¿verdad? O sea, un buen padre, una buena madre, nunca cambia su amor por su hijo y su hija. Y es un error gravísimo de los padres, que yo lo he oído. Si sigues así, te voy a dejar de querer. ¿Qué le están enseñando a sus hijos? Que el amor es condicional. Y eso es una herida profunda al alma. Porque lo único que nos sana es saber que nuestro amor, que somos amados incondicionalmente. Pero eso no quiere decir que cuando yo actúo mal, que cuando yo peco, no pago consecuencias. A ver, si a ustedes se les quiera la tarjeta de crédito, no pueden comprar, ¿verdad? No podemos vivir por la vida pensando que hacemos lo que quiera y no se rompe algo. Sí, algo se rompe. Y eso es lo que se llama consecuencias. El Señor no le impide a Adán y Eva pagar las consecuencias propias de su desobediencia. Pero inmediatamente el Señor dice algo que aquí es donde viene a empezarse a revelar el rostro de la misericordia de Dios. Inmediatamente el Señor promete que un Salvador. Alguien que va a venir a redimirnos del pecado. Ese pecado que entró, que no estaba supuesto entrar. Ese pecado que nos desordenó, que nos hirió, que nos hizo que nuestras pasiones se desordenaran, que las relaciones se rompieran. Todas las consecuencias del pecado iba a venir alguien. Ese alguien, ¿quién era? Jesús, su propio Hijo. Él iba a mandar a su propio Hijo a salvarnos. Y ustedes se dirán, ¿por qué tenía que venir Dios mismo a salvarnos? ¿Y por qué tenía que venir como hombre? Porque tenía que ser un hombre, pero que a la vez fuese Dios, el que se donara por toda la humanidad, porque solamente el amor infinito de un Dios puede sanar a toda la humanidad. Pero tenía que ser la obediencia de un hombre, porque por la desobediencia de Adán y Eva se hizo el nudo, ¿verdad? Pero por la obediencia de Nuestra Señora y de Jesús se desató el nudo. Entonces, ¿cuándo es el primer momento que vemos al rostro misericordioso de Dios? En el Génesis. Y a través de todas las Sagradas Escrituras, especialmente estamos hablando ahora del Antiguo Testamento, vamos viendo, es un drama, la Biblia es un drama. ¿Y por qué la Biblia es un drama? Porque es una historia humana. La historia humana en la que Dios está interviniendo constantemente. Pero nuestra vida es un drama, llena de alegrías y tristezas, de luchas y fracasos, de guerras y de paz. Y Dios está constantemente interviniendo en la historia. Ya a partir de su promesa no nos deja solos. Y estamos pagando consecuencias de pecados, y estamos cometiendo pecados, y se le abandona, y se crean ídolos, y Él manda, y va mandando profetas, y va mandando a Moisés que saque de la esclavitud. O sea, vamos viendo todo el drama del amor misericordioso de Dios queriendo hacer algo por su pueblo. ¿Y cuántas veces dice el Señor, este pueblo tiene dura cerviz, o sea, cabeza dura y corazón duro? Pero sin embargo en el Antiguo Testamento vamos oyendo cuántos cantos a la misericordia de Dios. Pasa que se les olvidaba, ¿verdad? Después de cantar se les olvidaba, ¿no? Su misericordia es eterna. Un canto de 3 páginas en el Antiguo Testamento. Cuando pasaron los israelitas
el mar rojo, que milagrosamente se abrió, ¿qué hicieron? Cantaron, se llenaron de júbilo y dijeron, nuestro Dios es misericordioso. Pero después pasaba un ratito, ya se les olvidaba, y por eso es tan importante, hermanos, hacer memoria de la misericordia de Dios. Hacer memoria de cada momento que nosotros vemos la misericordia de Dios actuar. Porque si hay un grave problema que nosotros tenemos, es el olvido. Nos distraemos con tantas cosas que se nos olvida lo que Dios acaba de hacer. Déjenme decir que para mí uno de los más altos grados, en el Antiguo Testamento, grados de misericordia de Dios es escuchar a los israelitas decir, después que ha pasado todo lo que ha hecho Dios, escogiendo a Moisés, todo el proceso de Moisés, que es un drama por sí mismo, aparecerse, enviarle la valentía de Moisés de regresar a lo que había sido su pueblo, enfrentarse al faraón, las 10 plagas, ¿verdad? Hemos visto la película tantas veces. Y a mitad de camino, ay, ¿por qué no sacaste? Estábamos mejor en Egipto. Yo eso no lo comprendo. Es como que si los cubanos dijeran, pero ¿por qué me sacaron? ¿Y por qué me aceptaron en los Estados Unidos si yo estaba mejor en Cuba? Allá eran mejores las cebollas. Niñitos, si allá ni comía. O sea, hermano, el corazón humano es muy rebelde. Y por eso Dios tiene que estar lidiando con nosotros con el atributo más bello que Él tiene, que es su misericordia. Y todo el Antiguo Testamento va progresivamente revelándose, como vimos ¿cómo se llama? En Jehová, ¿verdad? Que era emocionante, que hasta por trompeta se iba develando, perdón, para arriba, la placa de plata para ver el rostro. Y qué emoción cuando iba subiéndose, cuando ya veíamos el rostro de nuestra madre. Bueno, eso es lo que pasó en el Antiguo Testamento. Y en realidad en el Antiguo Testamento había mucha trompeta. Se iba develando poco a poco el velo que cubría el rostro del Padre. Porque el que distorsionó antes nosotros el rostro de Dios fue Satanás en el Génesis. Entonces, a través de toda la historia de salvación, Dios tiene que decir, no, yo no soy ese. Conózcanme como soy. Yo soy un Padre bueno y misericordioso. Pero entonces llega un momento en que esa promesa dada en Génesis se va a encarnar, esa promesa se va a realizar. Y el Señor envía un ángel que le habla a una joven virgen llamada María, desposada con un hombre que se llamaba José. Y le propone, o sea, la Virgen sabía esta promesa, que además de ser buena, judía, era una mujer de la palabra. La Virgen sabía la promesa de Génesis, lo que no sabía que ella iba a ser la mujer elegida desde todos los tiempos para ser la madre del Redentor. Y Jesús vino al mundo, dice Hebreos, que vino diciendo, he aquí vengo a hacer tu voluntad. Viene en obediencia al Padre. Y ya nadie nos va a hablar de la misericordia. Ya nadie nos va a contar cuentos de la misericordia. Ahora la misericordia se encarna y ya la podemos ver, ya la podemos tocar, ya la podemos comprender. Ya Dios Padre quiere que nosotros verdaderamente contemplemos la imagen verdadera de su misericordia. ¿Y quién es la imagen viva de la misericordia del Padre? Jesús. Dice San Pablo, Él es imagen visible del Dios invisible.
es revelación de la misericordia del Padre. ¿Cómo empieza Jesús su ministerio público? Primero, ¿a dónde lo comienza? En la boda de Caná hace su primer milagro y ahí empieza la hora. ¿Qué hace Jesús después de Caná? ¿Regresa a dónde? A Nazaret. Regresa a su pueblo, que no fue muy bien recibido, ¿se acuerdan? Regresa a su pueblo y se para en la sinagoga y dice, abre Isaías 61, donde se promete la llegada del Salvador. ¿Y qué va a hacer ese Salvador? Y Jesús dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque he venido ¿a qué? A liberar a los oprimidos, a darle vista a los ciegos, a dar libertad a los esclavos, a dar sanación a los enfermos, a sanar a los heridos. O sea, ya empieza él a decir, el poder de la misericordia viene a actuar en su plenitud. Y dice, para mí eso es espeluznante, pero espeluznante es bueno, ¿no? Cuando Jesús dice, are you hearing? O sea, oyendo esta palabra, se está cumpliendo. Ya se inicia el reino de la misericordia, que viene a devolvernos lo que habíamos perdido, que viene a sanarnos las heridas que el pecado nos ha hecho, que viene a liberar las cadenas que el pecado nos ha esclavizado. O sea, que Él viene a romper con todas las consecuencias del pecado. ¿Y cómo lo hizo, hermano? Dando su propia vida. ¿Cómo nos libera a nosotros del pecado? Él que no era ni tenía pecado. Cargando todos los pecados de la humanidad sobre sí. Y esa es la razón por qué el demonio a través de personas la cogieron tan feo con Jesús. Porque a los ladrones de la derecha y de la izquierda no los latigaron 40 veces. ¿Por qué el demonio la cogía y quería darle duro, pero duro a Jesús? Toda la pasión es golpe tras golpe, golpe tras golpe. ¿Por qué? Porque el demonio sabía que él estaba cogiendo todos nuestros pecados sobre sí mismo. Quería hacerlo, primero que nada, renunciar a la pasión, lo cual Jesús por amor a nosotros jamás lo iba a hacer. Quería hacer renunciar a la pasión, porque si él renunciaba a la pasión, su misericordia no se abría, no se abría la fuente de misericordia que es su corazón traspasado. Por eso Jesús dice, Padre, si es tu voluntad, quítame este cáliz, pero no mi voluntad sino la tuya. O sea, ese plan de amor que tú prometiste desde el Génesis, si tú quieres que yo lo realice a través de mi sufrimiento, así lo haré. Y toda la pasión nos revela, quiero decirle, yo me puse muy enojada cuando la gente decía, ay no hay que ver la pasión de Cristo porque está como que muy feo, ay, está muy cruel. La pasión de Cristo se asemejó un poquito, un poquito. Jamás podrá haber ninguna obra, ni de teatro ni de película, que nos pueda verdaderamente revelar el sufrimiento del Señor. Pero fue la que más se ha acercado hasta hoy. Porque el Señor se permite ser desfigurado.
Porque Él permite que su cara, como dice Isaías, no parecía ya ni de hombre, de tan golpeado, desfigurado, la nariz quebrada, la mandíbula movida del lugar. ¿Por qué el Señor se permite eso? Porque refleja lo que el pecado ha desfigurado en nosotros, que somos imagen de Dios. Entonces se tenía que dejar desfigurar para embellecernos a nosotros. Eso es misericordia. Él tenía que pagar el precio de nuestros pecados, porque el amor es gratuito, hermanos. El amor es gratuito, pero el pecado requiere justicia y Dios también es justo. Y había que pagar un precio por ese pecado. Y ese precio lo pagó Jesús mismo, con su sangre. Nuestro hermano mayor, miren qué buen hermano mayor, le dijo al Padre: yo voy a pagar la deuda de mis hermanos y con mi propia sangre voy a comprar para ellos, como dice San Pablo, el reino de Dios. Eso es misericordia. Y por eso, como decía el Padre en la misa, estemos claros qué cosa es misericordia. Porque ahora se oye que la misericordia es cualquier cosa. Que la misericordia es, en realidad, la confusión que existe hoy con la palabra misericordia, que se cree que ser misericordioso es ser nice. Y ya lo dijo Benedicto XVI, el que habló de la dictadura del relativismo. Un poco antes de su renuncia dijo que estamos cayendo en la dictadura del niceness, de ser nice. Eso no es misericordia, hermano. La misericordia es, ante todo, que nuestro Padre nos perdona. Y no hay un solo pecado, no importa cuán grande. Imagínense el peor pecado que pueda existir aquí en la tierra. No hay un solo pecado que sea imperdonable. Eso es misericordia. Que somos perdonados si pedimos perdón. Hay gente que quiere ser perdonada sin pedir perdón. O sea, hay gente que quiere recibir el océano de misericordia sin ir a confesarse. O sea, sin ir a decir: Señor, como dijo el hijo pródigo, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Tenemos que decirlo. Padre, yo he pecado contra ti. Padre, se me olvidó cuántas veces me has sacado de la oscuridad y ahora que estoy quejándome. Padre, se me ha olvidado cuántas veces me has proveído. Y ahora estoy angustiada porque pienso que no sé si va a venir o no va a venir la cosa. Padre, he pecado contra ti, contra la misericordia que yo sé que siempre me has tenido. Por lo tanto, el primer rasgo de la misericordia es el perdón benevolente del Padre. El segundo, la sanación que su perdón trae a nuestras almas. Lo vemos en el hijo pródigo, el día de San Lucas, ¿verdad? Y San Lucas se conoce como el evangelista de la misericordia. ¿Por qué? Porque es el evangelio que tiene todas las parábolas de la misericordia y las tiene bien descritas. Ahí está el samaritano, está el hijo pródigo, la oveja perdida, la moneda perdida, cuando meten del techo al ciego, al paralítico, perdón, lo bajan debajo del techo, le hace un hoyo y lo bajan. Todo el evangelio de San Lucas tiene todos los momentos
momentos en que vemos muy claros la misericordia. Pero ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace el Señor para hablarnos de la misericordia del Padre? No solamente la enseña, sino que la está siempre actuando para que le entendamos. Para que le entendamos. Vamos a hablar del tema del hombre del techo, ¿verdad? Estaba lleno el lugar y estos 4 buenos amigos, porque es importante tener buenos amigos, porque no cualquiera carga a un paralítico y se sube al techo, le hace un hoyo y lo baja, ¿verdad? Estos 4 buenos samaritanos lo bajan. ¿Y Jesús de qué está hablando? Está hablando del perdón y lo están confrontando. Y están diciendo, ¿cómo se te ocurre a ti decir que tú eres capaz de perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados, tú no puedes. Y Jesús contesta, ¿qué es más fácil? Decir que puedo perdonar pecados o levantar a un paralítico que tiene 30 y pico de años y sigue acostado. Y el Señor lo primero que le dice al paralítico es, te perdono tus pecados. Y luego le dice, y ahora levántate, toma tu camilla. ¿Y a dónde lo manda? A ver, ¿a dónde fue el paralítico con la camilla? No le dijo, ve a la plaza y cuenta todo y que te vean brincar. No. Dice, regresa a tu casa. O sea, ahí donde te cuesta ser misericordioso, ahora tú vas a tener que hacer lo mismo que yo hice contigo. Yo te perdoné y yo te levanté de una capilla, y en tu casa deben haber muchos a quienes necesitas perdonar porque te han hecho algo, y muchos que están esclavos en una camilla, y que con tu amor y con el testimonio de tu vida tú vas a tener que levantar esa camilla. El Señor está no solamente ejecutando misericordia, está enseñando a ser misericordioso, que es lo que el Señor le pide también a Santa Faustina. El Señor la elige y le dice, tú serás mi secretaria y mi apóstol, y desde ahora en adelante serás la secretaria de la divina misericordia. Atención, que a Santa Faustina le dijo Jesús, no solamente aquí en la tierra, seguirás hasta toda la eternidad siendo la secretaria de mi misericordia. Así que hay que ir a Santa Faustina a pedirle que interceda por nosotros. Pero el Señor le dice, te he elegido para revelarle al mundo algo que se le ha olvidado. Porque la divina misericordia no empezó con Santa Faustina. Las revelaciones privadas son siempre un recuerdo de un tema evangélico que se le ha olvidado a una generación. Y nuestra generación iba a necesitar la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque iba a ser una generación alejada del amor de Dios. Porque iba a haber, alejándonos del amor de Dios, iba a ser una generación donde el pecado sobreabundaría. Y por eso el Señor tenía que enviar su misericordia. ¿Para qué? Para que no recaiga sobre nosotros la justicia que merecemos. Fíjense que, leyendo en el diario, Jesús le dice a Santa Faustina, mira, y Santa Faustina vio un ángel con una espada. Esto de la que él está recordando al tercer secreto de Fátima. Y Santa Faustina vio un ángel con una espada, y Jesús le dice, ese país está listo para recibir mi justicia. No sabemos cuál era. Y Santa Faustina le dice, no lo hagas, envía tu misericordia. Y el Señor le da orden al ángel que se vaya.
Pero ¿qué sucede? Que tienen que haber almas que clamen la misericordia. Y el Señor, en un siglo de tanta oscuridad y muerte, ¿cómo no íbamos a necesitar misericordia? Después de una Primera Guerra Mundial, después de unos campos de concentración, después de una Segunda Guerra Mundial y después de todos los desastres morales. Porque al final y al cabo dice el Señor, no temas a quien mata el cuerpo, sino a quien mata tu alma. ¿Cómo no va a ser la misericordia de Dios un atributo que necesitamos? Necesitamos clamarla. Y por eso San Juan Pablo II, cuando vino a esta basílica, consagró el mundo a la divina misericordia. Y dijo, la Iglesia más que nunca necesita clamar la misericordia de Dios. Y no solamente como madre se sabe que tiene el deber de clamarla, sino que tiene el derecho de pedirla. Porque una madre pide la misericordia para sus hijos. Entonces, ¿cuál es el segundo aspecto de la misericordia? La sanación. Hermanos, el Señor no nos quiere esclavos. El Señor nos quiere libres. Entonces nosotros no podemos creer en un concepto de misericordia donde no importa quedar de esclavo. O sea, no importa, quédate ahí de prostituta, no importa, mija, yo te salvé que te tiraran las piedras, ahora vete para tu casa tranquila y vive tu vida. No, ¿qué hace Jesús con la adúltera? El pasaje de la adúltera para mí es uno de los más bellos del Evangelio. Imaginen toda esta multitud de hombres con una piedra en la mano. Nunca lo hemos visto, ¿verdad? Una multitud de hombres con una piedra y esta mujer dándose tumbo y los hombres gritándole, y de repente cuando la van a apedrear, el que va pasando por ahí, qué casualidad, ¿verdad? El que va pasando por ahí, ¿quién es? Jesús. Es que hay que imaginárselo. Y todos estos hombres listos a tirar la piedra, porque esa era la ley, ¿verdad? Te encuentro en adulterio, te tiro una piedra. Lo mismo le pudo haber pasado a la Virgen, excepto que San José era un hombre justo. Y en vez de repudiarla en público, quiso protegerla y sacarla en silencio. Pero imagínense el rostro de Jesús, viendo a todos esos hombres con una piedra para apedrear ¿a quién? A esta mujer. Ahora, esta mujer no es la dulce pera. Esta mujer tiene una vida pública de pecado. Pero para él, ella es más que eso. Y esto es lo que es otro aspecto de la misericordia. Dios nos ve mucho más que nuestros pecados. Porque nosotros, hermanos, les tengo noticias. Nosotros somos pecadores, o sea, porque tenemos inclinación al pecado y a veces lo optamos. Pero nosotros somos más que ese título. Nosotros ante todo somos hijos. El Señor no te dice a ti, Luqui, pecadora, ven. Nos dice, Luqui, hija mía. Y si ustedes ven el diario, Jesús siempre le dice a Santa Faustina, hija mía. Y cuando la Virgen se aparece, ¿qué dice? Hijos míos. O sea, nosotros no somos la suma de nuestros pecados. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y Dios nos ve siempre como hijos. ¿Qué es lo que le pasa con el hijo pródigo? Y está viendo a esa mujer, que es una pecadora pública, la está viendo como hija. Y a los hombres que van a tirar la piedra, los está viendo como sus hijos. ¿Y qué le dice a los hombres? Porque los primeros que le habló Jesús fue a los hombres, no a la mujer. El que no tenga pecado entre todos ustedes, maravillosos hombres, eran tan maravillosos hombres que cómo sabían que ella era prostituta, ¿verdad? No se han preguntado nunca eso.
Pero ¿qué le dice Jesús? Si ustedes no tienen pecado, tiren la primera piedra. ¿Y qué hicieron todos esos hombres? Soltaron la piedra. Menos mal que no se le ocurrió a ninguno creerse al inocente. ¿Quién era el único que podía tirar piedra ahí? Jesús. Y por eso Jesús le dice, ellos no te condenaron, ¿verdad? Yo tampoco te condeno. Ese yo tampoco te condeno de Jesús tenía que rasgar místicamente la tierra, porque Jesús es el único que no tiene pecado entre todos esos hombres. Y esta mujer, ¿qué se siente primero? Se siente amada. Y amada por alguien que tiene que reflejar tanto el amor de Dios, que por eso decía, ¿quién es este? ¿Por qué enseña así? ¿Por qué pasa y la gente se sana? ¿Por qué se le toca un pedacito de su manto y la gente se sana una hemorroísa? O sea, ¿quién es este hombre? Tiene que ser un hombre diferente a los demás. Tiene que estar lleno de Dios. Entonces imagínense a esta prostituta sentirse que un hombre lleno de Dios la vio con ternura. Quizás el primer hombre que la vio con ternura. Y que este hombre no solamente le salva la vida, sino que le salva toda su vida. Le sana el corazón, le sana sus memorias, le sana las heridas interiores de una vida de pecado de tanto tiempo y le sana los patrones de vida, porque el problema del pecado es que también crea patrones de vida. Le sanó todo en el momento que le dio la mano y la empezó a elevar. Y en ese gesto de elevar su misericordia, todo el ciclo de misericordia se está dando. Te perdoné, impedí que te matara. Te estoy diciendo que eres más que tu prostitución. Y te estoy llamando a una vida según tu dignidad de hija de Dios. Todo eso está pasando. Y no está pasando con muchas palabras, ¿se dan cuenta? Está pasando con ¿qué? Con la mirada de Jesús. La mirada de Jesús es comunicación plena de la misericordia del Padre. Por eso miren el cuadro de la misericordia, es un cuadro, una pintura, pero está ungida. Pero ahora imagínense ver los ojos de Jesús. Pero cuando ya la levantó, cuando ya la perdonó, cuando ya la sanó, cuando ya la liberó de su esclavitud, ¿qué le dice? No vuelvas a pecar. Por eso digo el ciclo total de la misericordia. La restaura por completo, a tal grado, hermanos, que esa mujer empieza a seguir a Jesús y se convierte en su primera discípula. Tan primera discípula que se convierte también, como se le ha dado el título últimamente, de la apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Porque fíjense que a esa mujer Jesús se le aparece resucitado. ¿Y a quién le va a corresponder y a decir a Pedro, a Juan y a todos los demás que Jesús es resucitado? A ella. Por eso ella es el apóstol de los apóstoles. ¿Por qué? Porque Jesús lo dijo, hermano. A quien mucho se le perdona, mucho ama. Y por eso es importante no sentirnos tan buenos. Es importante sentirnos perdonados y sentirnos con necesidad de perdón.
Quizás no por el mismo pecado de la señora que estábamos hablando, pero sentirnos que necesitamos tirarnos a los pies de Jesús y pedir perdón, que necesitamos en tantas áreas de nuestra vida tirarnos a los pies de Jesús y pedir perdón, porque quien se sabe perdonado y se sabe amado, mucho ama y mucho perdona, lo dijo Jesús. Entonces, lo tercero de la misericordia es eso último que dijo Jesús: no peques más. No peques más, porque si vuelves a pecar, te vuelves a enlodar, te vuelves a esclavizar. Te acabo de sanar, te acabo de liberar, te acabo de proteger la vida, te acabo de devolver la dignidad, te acabo de limpiar la imagen y semejanza de Dios en tu alma. Acabo de hacer todo eso contigo. Y si vuelves a pecar, vuelves a entrar en el ciclo de la oscuridad, en el ciclo del lodo. A mí toda la vida me ha impresionado. Yo no le entendía mucho hasta después. Cuando Jesús dice una palabra muy fuerte, Jesús dice que el perro regresa a su vómito. Qué pasaje más fuerte, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que una vez que hemos sido tocados por la misericordia de Dios, tenemos que vivir fuertemente agarrados al amor del Señor. Tenemos que vivir agarrados de los sacramentos. Tenemos que vivir con confesión regular, como la Virgen tanto pide, por lo menos una vez al mes. Tenemos que ser hombres orantes de adoración eucarística, de la Santa Misa, de recibir al Señor. Hombres de la palabra y mujeres de la palabra. O sea, tenemos que mantenernos cerquita de Jesús. Porque si no, nuestra tendencia es regresar ¿a dónde? Al vómito. O sea, regresar a esas actitudes del pasado. Regresar a esas tendencias de nuestras pasiones bajas. Y nosotros tenemos que estar cerca de Jesús para que Él esté siempre levantando nuestras pasiones, para que no vivamos por lo bajo, sino por lo más alto que hay en nosotros, que es el amor. Jesús le dijo a Santa Faustina: contempla mi corazón misericordioso. Contempla, o sea, contempla qué hace mi misericordia. Contempla el efecto de mi misericordia en las almas. Y leer el diario es fuerte, porque cuántas veces el Señor le decía a Santa Faustina: está muriendo alguien en pecado. Y Santa Faustina le decía: déjame ir a rezar. El Señor permitía la dislocación, no para andar paseando y conociendo el mundo, para ir a salvar almas. Y llegaba Santa Faustina y ¿qué rezaba? La coronilla de la misericordia, potentísima, para rezarla con los moribundos, que estén en gracia o estén con necesidad de misericordia. Hay que rezar la coronilla con los moribundos. Ahora, San Juan Pablo II dijo, para mí, lo más bello que se ha dicho de la misericordia de Dios, y dijo lo siguiente: que la misericordia de Dios no es solamente esa mirada profunda que tiene Dios para entrar dentro del mal, sino que y perdonarlo, sino que en su mayor expresión la misericordia es cuando Dios entra en el mal para sacar de él un bien mucho mayor. Y es por eso que San Juan Pablo dijo que el límite del mal es la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los males, Dios vive dentro de la historia
humana. Él no está fuera de la historia. Desde el momento de la encarnación, Dios vive en la historia. Y de esos grandes males de tu vida personal o tu vida familiar o tu vida social, de esos grandes males, Dios va a sacar un bien, no solamente un bien, ni siquiera un bien mayor, va a sacar el bien más mayor, el cual nosotros no podemos jamás ni esperar ni entender. ¿Quién diría que de Auschwitz, de ese espanto, saldría un San Maximiliano Kolbe? ¿Quién diría que de un Birkenau saldría una Santa Iris Stein, patrona de Europa y próximamente a ser doctora de la Iglesia? ¿Quién diría? ¿O quién diría que de un fallecimiento de un ser querido doloroso hay conversiones en una familia? ¿Quién diría que de una enfermedad hay tantas fuentes que se abren alrededor, se convierten en doctores, se convierten en médicos, hermanos? La plenitud de la misericordia no es solamente perdonar el mal, no es solamente sanar las heridas que te deja ese mal, no es solamente restituirte, sino que de todo ese mal, misteriosamente, Dios va a sacar un bien mucho mayor, que no sabemos cuál es. Pero sí tenemos que creer que la misericordia de Dios ejecuta todo ese movimiento. ¿Ves? Es como, es un ciclo, empieza perdonándote, pero cuando te perdona no se queda ahí, quiere ir más adentro, va a sanarte. ¿Qué va a sanar? Va a sanar las raíces de ese pecado, las raíces de ese pecado. Porque si te perdona, pero no te cambia, vas a volver a lo mismo. Entonces va a entrar a la raíz de ese pecado y a veces duele, claro que duele, te va a arrancar la hierba mala, la que te produce la acción del pecado. Eso es redención. La palabra redención quiere decir entrar en la raíz para arrancarte. ¿Qué es eso que hay dentro de ti que te lleva a ese pecado? Por eso, hermanos, quiero decirles algo. Yo no sé, ¿quién me está llevando el tiempo? Quiero decirles algo. ¿Ustedes saben qué le encanta a Satanás? Porque hay que ponerlo, ¿ah? Le encanta algo que todos hacemos: justificarnos. Ya vimos que Adán lo hizo, ¿verdad? Fue esa mujer. En vez de decir, ¿y yo? Yo tengo mi propio intelecto, yo tengo mi propia voluntad, yo tengo mi propia capacidad de decidir y ahora estoy diciendo que la mujer me hizo hacerlo. Aquí no está el copelusco número 2. Pero estoy segura que él, como confesor, que no puede hablar de esto, pero yo sí, yo no soy confesora, pero estoy segura que los confesores tienen que decirle a la gente: mire, ¿te estás confesando de tus pecados o los de tu marido? ¿O te estás confesando de los tuyos o los de tu prima? Porque nos encanta ir al confesionario. Ay, padre, fíjese que me obligaron a mentir. ¿Quién te obligó a mentir? ¿Quién te obligó a mentir? Ay, es que fíjense que aquí yo estaba en una situación donde me vi que tenía que. Excusa, hermano.
Tenemos que decir, Padre, perdón, soy una mentirosa. Y hasta que no digamos con nombre la raíz del pecado, el Señor no puede liberarnos. A todo le ponemos excusa, a todo es justificarnos. ¿Para qué nos vamos a justificar? Si lo único que se cree en la justificación es el que lo dijo, todos los demás ya vimos la verdad. Pero esa tentación la coloca Satanás, ¿para qué? Para que no tomemos responsabilidad de nuestros pecados o nuestras faltas o debilidades. Y mientras no lo tomemos, no cambiaremos. Ustedes se imaginan a Maximiliano diciendo, bueno, es que ustedes saben, en mi época Lanao era fácil ser paciente, pero es que ahora estoy aquí en Auschwitz, ni modo. Aquí se me sale la impaciencia. ¿Verdad que todos hubiéramos dicho, tienen toda la razón? Ay, pero es que en mi época Lanao, darle mi sopa a mis hermanos, pues era fácil, pero aquí que con coste me dan un pedacito de agua y huele feo y todo el mundo me está arrebatando y se están matando, pues aquí yo voy a defender mi sopa. Todos hubiéramos dicho, tiene razón. El problema es que siempre queremos echar culpa a nuestro entorno. Y yo no estoy diciendo que nuestro entorno no tenga ninguna culpa. ¿Okay? Lo que estoy diciendo es que la culpa mía es mía. No me la obliga mi entorno, porque entonces no tendríamos ningún santo en la iglesia. Miren a Santa Iris Stein. Tenía la excusa perfecta para no morir en un campo de concentración. Y sin embargo ella no se quiso excusar, porque se sentía responsable. Y por eso la responsabilidad fue un tema tan fundamental para San Juan Pablo. Porque a menos que tomemos responsabilidad de lo que digo, de lo que hago, o de lo que no digo, o de lo que no hago, hasta que no tomemos responsabilidad, no seremos libres. Y no maduraremos a la estatura de Cristo. Y la misericordia de Dios vino para darnos libertad, para sanar nuestra ceguera. Fíjense que a veces que yo he estado en fila para confesión y hay gente en la confesión me dice, madre, ¿qué se dice? Pues tus pecados, mi amor, tranquilamente, no te preocupes de la oración que tienes que decir antes o después, simplemente es que a mí me cuesta pensar en lo mío. Y yo digo, ay, la gracia, qué maravilla, estoy rodeada de santos, aquí yo soy la única. ¿Saben por qué cuesta mucho pensar en sus pecados? Porque nos hace falta un ejercicio que es parte de la tradición católica. El examen diario de conciencia. ¿No es qué pasa? Si tú vas a confesarse cada 2 meses y media hora antes tú quieres hacer un examen de conciencia, ya se te olvidó lo que hiciste hace 2 meses. A nosotros nos enseña la iglesia que hay que antes de acostarnos, por decir algo, puede ser a cualquier hora del día, tomar unos minutos a revisar mi vida ese día. Y hay que apuntarlo, hermano. Hay que apuntarlo y decir, yo hoy comí de más. Hay que apuntarlo, porque entre paréntesis, ¿qué se llama eso? Gula. Se llama gula. No sé, ay, que eran las mejores galletas, no se imaginan, no podía dejarlas pasar. No, yo me imagino que sí. Que eran las mejores galletas, los chocolates, no lo podía dejar pasar, claro que sí. Pero tiene un nombre. Gula.
Yo no podría confesionar, ay Padre, fíjense que me llevaron las mejores galletas del mundo. Y ni modo, Padre, me las comí. No hay que decir, Padre, me di cuenta cuando me llevaron las mejores galletas del mundo, que me las comí todas. Me di cuenta que tiendo a la gula y que ese día la cometí. Hay que lidiar con Dios, dándole nombre a las raíces de nuestros pecados, porque la redención significa eso. Dios que entra en la historia, pero no solamente en la historia, como quien pasa así en una nubecita volando, no. Se hizo hombre para dejarse clavar dentro de la historia. Y por eso los que han ido a Tierra Santa, o los que irán a Tierra Santa, ven que el crucifijo donde metieron la cruz es un hoyo. Es muy significativo, no solamente para balancear la madera, sino que la sangre del Señor llegó adentro de ese hoyo, o sea, entró a las raíces del pecado de los hombres. ¿Por qué? Porque la misericordia, hermanos, no se conforma por darte una palmadita. La misericordia no se conforma con solamente darte un consuelo, que es parte de su misericordia. La misericordia, en su más auténtico significado, es hacerte libre de todo pecado. Que el Señor lo bendiga. Amén.